Capítulo 2. El periodo de transición. 1885 a 1900. El objetivo de este capítulo es analizar los 3 lustros finales del siglo XIX que sirvieron de escenario de fondo en el ascenso de Juan Santamaría como un héroe costarricense. El capítulo va a estar dividido en 3 secciones. Primero, va a ser exponer el caso de las reformas liberales en el poder de una intelectualidad que busca modernizar la estructura y funcionamiento del Estado. Pues se va a analizar el proceso de conversión a héroe nacional que sufre la figura de Juan Santamaría, producto del auge y expansión de la prensa en el país de Costa Rica. Finalmente, se va a procurar explicar la relevancia que tiene el héroe dentro de la construcción de un proyecto de nacionalidad y cómo esta figura es utilizada por parte de la intelectualidad liberal para fomentar sus ideales. Las imágenes del mundo liberal. Los 3 lustros o hechos van a influir de modo determinante en la orientación de Juan Santamaría. Quizá el cambio más significativo en este sea el ascenso de los liberales al Estado costarricense. Les va a permitir impulsar al héroe que se encontraba desterrado en los años 1860 y 1885, ya que era un peligro para la soberanía que estaba en Costa Rica, debido a que los valores que éste tenía y los valores que el pueblo costarricense estaba teniendo estaban poco sincronizados. La llegada de los liberales va a posibilitar que lideren distintas esferas en la sociedad costarricense, como es el comercio, la educación y la cultura. El control efectivo sobre estas áreas y los beneficios obtenidos por la producción del café hasta 1890 van a permitir hacer modificaciones en los patrones de consumo que tiene la población costarricense, ya que originalmente se basaba en un patrón meramente de consumo y no de productividad, lo que vendría a cambiar el nuevo Estado liberal. Ahora bien, ¿quiénes eran los liberales? ¿Qué medidas tomaron para legitimar y reforzar su condición política de sector dirigente del Estado costarricense? Entre 1870 y 1889, el Estado es dirigido por 2 militares, Tomás Guardia y Bernardo Soto, los cuales constituyen la era alajuelense, y ambos son liberales. Van a modificar la posición de marginación de la figura de Juan Santamaría. Empezando por el gobierno de Bernardo Soto, va a promover a Juan Santamaría como héroe, bautizando en 1885 con el nombre de soldado alajuelense un barco de vapor de guardacosta en el Atlántico. Además, va a poner un monumento en honor a Santamaría en Alajuela, preferente la provincia en Costa Rica, y subsidiarlo con los fondos del Tesoro Público. Es imposible no ver la popularización de Santamaría sin ver este trabajo de Soto. El fin que se busca al promocionar a Santamaría como héroe es el de atraer mayor apoyo a la gestión gubernamental y así poder legitimizar el poder. Esto por medio de un héroe que logre identificarse con la mayoría de la población. Ligado a lo anterior, los liberales buscan consolidar su posición con el poder ideológico, el cual consiste en la sistemática capacidad de un grupo para proyectar, introyectar e imponer formas y contenidos de pensamiento y valoración propios de una determinada etapa del desarrollo histórico, propios de una determinada clase social de esa etapa de desarrollo, como si fueran formas y representaciones y valores necesarios, universalmente válidos y útiles o beneficiosos para todos los hombres. ¿Ya? El poder ideológico significa que vamos a proyectar o improyectar o imponer nuestros valores y tipos de pensamiento de una reducida esfera hacia toda la población como si estos fueran imprescindibles. Bien, esta capacidad de ejercer dominación ideológica va a provocar algunos giros llamados reformas liberales, como el objetivo de demarcar las fronteras religiosas y civiles. Unos ejemplos de esto son prohibición a los sacerdotes para atacar a la enseñanza pública por su carácter no religioso. También se deroga la ley de concordato, por lo que se independiza la educación, la sujeción eclesiástica. Además, se termina aboliendo la censura que ejerce la iglesia en cuanto a los libros de circulación. Ahora bien, los liberales
orientaron sus esfuerzos a mejorar la estructura del Estado, principalmente a fortalecer la centralización estatal, mitigando la acción de otras fuerzas como el poder municipal y el eclesiástico. Por otro lado, también buscaron el establecimiento de la hegemonía estatal, logrando así dar un mayor respaldo al poder gubernamental. Como se puede observar, el ascenso de los liberales al poder del Estado costarricense trajo consigo importantes repercusiones, además de la difusión iniciada de la figura de Juan Santamaría. Pero como pregunta, ¿qué factores influyeron en el periodo de 1885 a 1990 para que la figura de Santamaría se difundiera de modo tan masivo? Liberales, prensa y educación. La difusión masiva del héroe Juan Santamaría. Este capítulo se enfoca en la educación y la prensa. De este avance se van a nutrir los intelectuales liberales para promover de modo masivo al héroe, y el mecanismo que mayor beneficio va a traer sin duda es la prensa escrita. Este medio es la instancia idónea por medio de la cual los intelectuales canalizan un modelo a imitar para los costarricenses. El despliegue de la prensa escrita en Costa Rica. A partir de 1885, con la instauración y fortalecimiento del Diario de Costa Rica, el país experimenta una verdadera revolución de información. Lo relevante del avance por la prensa escrita es que este era el único medio de información masiva de la época en este país. Pero a pesar de estos adelantos, se deben también considerar algunos factores que limitaron la expansión. Quizá el de mayor peso sea el elevado índice de analfabetismo en la población durante la época, la cual intentaba ser corregida por las personas lectoras en voz alta en distintos lugares de trabajo, así como en los lugares de no trabajo. Pese a estas circunstancias, aparece Juan Santamaría en la prensa escrita nacional, y su presencia irregular de héroe alajuelense entre 1885 y 1890 se enmarca en un periodo creciente de popularización que es denominado transición. El proceso de conversión a héroe nacional. La transición. El héroe surge y se rescata más por necesidades e intereses internos que externos. En ese sentido, la recuperación de la figura se da ante todo por la necesidad que tienen los liberales ligados al poder estatal de promocionar un héroe de corte popular que permita adherir los valores de las personas, de esta manera poder unificarlos muchísimo mejor. El acontecimiento sobre el cual gira la mención constantemente de Juan Santamaría es la elevación del monumento en su honor en 1891. Este evento, unido a las festividades promovidas especialmente por el gobierno, provocan una especie de euforia informativa por parte de los editores de algunos diarios, los cuales no escatiman esfuerzo en promover y difundir datos y noticias relacionados a este héroe. También, y de forma paralela al hecho de estar recuperando la figura de Juan Santamaría como un héroe, se comienza a hablar también de la campaña nacional en sí y de todas aquellas personas que participaron en ella. Además comienzan las discusiones en torno a la necesidad de construir un monumento destinado para rendir tributo a todos los mártires de la campaña nacional, y el hecho de que esta conversación se llegue a dar entre las personas costarricenses significa que el objetivo de Juan Santamaría, el cual era unificar los valores de las personas, está resultando. Juan Santamaría por sí mismo no tenía ningún tipo de valor. De hecho, era omitido por Juan Rafael Mora. Después de golpes de estado se le van atribuyendo características, se le van atribuyendo valores que después son perfilados por la toma de poder de los liberales, los cuales van a impulsarlo para poder unificar los valores en las personas y así poder ellos quedar de una manera más legítima en el poder. Pero ¿cuáles fueron los rasgos predominantes que a Santamaría se le asignaron en este periodo? ¿Cuál fue el prototipo de héroe que promovió los liberales? Esas son dos preguntas que se pueden realizar. Continuando, los liberales buscan por medio de la prensa configurar una serie de características sobre Juan Santamaría. Esto lo logran por medio de la creación y publicación de poemas
himnos, sonetos y artículos que en su conjunto delinean los rasgos básicos de un héroe desconocido. Un héroe carecía hasta ese momento de rasgos definidos, pero las dos características que sobresalen a lo largo del periodo otorgadas a Juan Santamaría son dos. La primera es héroe glorioso y la segunda mártir sublime. Estos rasgos predominan en el héroe Santamaría como virtudes de sacrificio y entrega, lo cual convierte al héroe en un ejemplo a seguir para las personas, ya que resaltar estos rasgos y por el contrario no resaltar la humildad de una persona o la condición de leyenda que ésta va a tener, posibilita a los sectores dominantes una mayor capacidad para movilizar a la población dispuesta a emular y recrear las acciones de su héroe en caso de ser necesario. Así que lo que se buscaba en el Estado liberal era que un Juan Santamaría hecho héroe promoviera múltiples Juanes Santamarías en la población. El héroe alajuelense entonces pasa a convertirse progresivamente en un arquetipo o modelo a imitar, y tanto la prensa como el aparato educativo pasan a ser mecanismos difusores de este arquetipo de héroe, el cual con el transcurrir de los años se terminará consolidando. La gente además se sentía tan identificada en los tiempos previos a la estatua de Juan Santamaría que donaban dinero de manera anónima para hacer la colaboración con la construcción. Entonces eso nos da una idea de qué tanta empatía tenía la gente con la historia que se había formado y con los valores que se le habían atribuido a Juan Santamaría. El desarrollo de la instrucción pública y su efecto en la propagación del héroe Juan Santamaría. La creación y apoyo de la educación, así como las ideas liberales para quitar a la iglesia de la enseñanza, van a ser las mayores repercusiones, no solo porque le arrebató a la iglesia el monopolio de la enseñanza, y consecuentemente le despojó de un instrumento ideológico fundamental para la reproducción del sistema, sino porque permite al grupo de los liberales hacer uso de ese aparato reproductor de ideologías para ponerlo al servicio de su propio proyecto político de Estado. Pero para continuar con el tema referente al desarrollo de la educación en Costa Rica, hay que preguntarse, ¿produjo algún efecto la reforma educativa en relación con la propagación de Juan Santamaría ante la población costarricense? Esta pregunta hay que analizarla desde dos perspectivas. La primera es en relación a los programas de enseñanza utilizados en primaria, y el segundo es viendo los textos oficiales usados para estudiar la historia de Costa Rica. En relación a los programas de enseñanza primaria, la asignatura denominada Historia Patria se imparte únicamente en sexto grado y va enfocada a las funciones que hicieron los distintos presidentes. Ahora, el estudio de la campaña nacional, como es lógico, se restringe únicamente al rol desempeñado por Juan Rafael Mora y sus allegados más próximos, ya que son ellos los protagonistas de los documentos sobre los cuales se escribió la historia en ese momento. En lo relativo a los textos oficiales usados para estudiar la historia de Costa Rica, debemos decir que tampoco la reforma educativa produce un efecto positivo a la propagación del héroe de Santamaría. Esto resulta cierto si se analiza los textos que sirvieron de base para estudiar los temas de la historia costarricense. Hacia 1894 se publica bajo un subsidio estatal el primer compendio de Costa Rica destinado exclusivamente para uso escolar, escrito en un lenguaje sencillo y didáctico, el cual es una selección hecha a propósito de dos textos publicados previamente por Francisco Montero Barrantes. Este compendio abarca el periodo que va desde la colonia hasta 1855. En este caso, el compendio dedicado para el uso escolar no incluye ninguna referencia sobre Juan Santamaría, pues su parte histórica es hasta 1856 y el autor dice que no está incluida debido a la falta de documentos que hay para esas fechas. Ante lo dicho, entonces, ¿en qué medida
contribuye al desarrollo de las instituciones públicas a la propagación del héroe Juan Santamaría, ya que aparentemente no se enseña nada de este personaje. La relevancia del sector educativo consiste en que sirve de plataforma para movilizar de modo efectivo los sectores involucrados en la educación formal, tanto primaria como secundaria, con el fin de festejar anualmente las conmemoraciones en honor a la acción de Juan Santamaría, a partir de 1891, que es el año de inauguración de la estatua del héroe. Entonces, las instituciones educativas van a servir principalmente para divulgar a Juan Santamaría de manera oral, en marchas y desfiles, en actividades cívicas. Estas actividades atraen población, lo cual es el objetivo político del Estado liberal. Paralelamente, los maestros y profesores van a servir de instrumentos para reforzar la imagen de un héroe en auge ante la población escolar, ya que uno de los objetivos que va a tener la educación, en este caso, va a ser que los estudiantes aprendan por lo menos el himno a Juan Santamaría y puedan entonarlo en las fechas patrias. Esto va a dar un arquetipo de heroísmo y entrega del héroe alajuelense, y el cual va a fomentar esos valores en ellos. En este sentido, la educación sí desempeñó un papel clave en la propagación del héroe Juan Santamaría. Por lo tanto, el impulso dado por la prensa local y la educación pública al héroe Santamaría, con el fin de difundirlo, va a influir de manera decisiva en el tipo de nacionalidad que va a conformar el costarricense durante este periodo. El Estado y el problema de la nacionalidad de Costa Rica. El caso de Juan Santamaría. El proyecto Juan Santamaría tiene un doble propósito: edificar infraestructura de instituciones de orden nacional hasta el momento inexistentes, y de segundo, promocionar y difundir conceptos e imágenes donde Santamaría se constituya una figura de lo que es ser nacional. Proyecto liberal de las instituciones nacionales. Los cambios experimentados en Costa Rica que afectan la difusión del héroe Santamaría constituyen el marco en el que se ampara el liberalismo, el cual tiene como propósito impulsar un proyecto de nacionalidad en Costa Rica. Pero, ¿qué papel desempeña el Estado en relación con el problema de la nacionalidad? ¿En qué la figura de Juan Santamaría permite tener nacionalidad en el país de Costa Rica? Y como último, ¿cómo se expresa el problema de la nacionalidad en Costa Rica en este periodo de 1885 a 1900? Pues bueno, el ascenso del liberalismo de Estado va a provocar un impacto tanto en la esfera civil como religiosa, y va a traer consigo una redefinición de la idea nacional, proporcionándole un sentido dominante. En este sentido, la nacionalidad que impulsa el liberalismo debe entenderse como la creación de instituciones y discursos desde arriba para naturalizar y legitimar un ropaje nacional, una jerarquía política y social establecida. Derivado de lo anterior, se crea el Archivo Nacional, donde se van a custodiar todos los papeles civiles, criminales, eclesiásticos, militares de la fecha anterior al año de 1850. Se va a crear el Museo Nacional en la administración del liberal Bernardo Soto. Se crea también la Biblioteca Nacional. Se crea también el Teatro Nacional, obra que tuvo un costo superior a las capacidades reales del país. Dichas instituciones, como se notará, fueron pensadas por los liberales para satisfacer intereses de los sectores dominantes costarricenses, no para todo el pueblo en general, los cuales reaseguran de esta forma el monopolio de la producción cultural en el pueblo costarricense. Aunque en teoría estas instituciones son nacionales, su uso en realidad quedaba restringido a algunos sectores privilegiados del país. Ahora bien, resulta necesario preguntarse ¿en qué otras esferas o áreas promovió el liberalismo sus ideas? En la literatura nacional se dio una crisis de si lo que existía en Costa Rica era propio
o si era solo un plagio del exterior europeo. Esto impulsó una ola literaria en 1890 que tiene como fondo la polémica de la corriente nacionalista inculcada por los liberales. Esta polémica da como resultado una fructífera producción literaria costarricense, y paralelo a esto, el Estado hace un esfuerzo por crear textos de historia costarricense. Luego, en Costa Rica, hacia 1894, se publica un texto de historia de Costa Rica de Francisco Montero, en el que por primera vez se hace mención explícita al héroe de Santa María y a sus acciones en Rivas, las cuales eran bastante exaltantes, bastante heroicas, y la principal razón era que se estaban apoyando en que la mayoría de la población costarricense era analfabeta. Entonces la proclamación de las acciones que decía este libro tuvo un alcance bastante amplio en el país de Costa Rica. La contribución de Juan Santamaría a la nacionalidad en Costa Rica. La estatua de Juan Santamaría busca ante todo reafirmar la naturaleza militar del homenaje. Por eso se abre una suscripción nacional para aportar contribuciones a dicho homenaje de 1891, cosa que al final las recaudaciones totales, si se comparan con el costo, son prácticamente ínfimas, pero lo que se pretendía con ello, entre otras cosas, era difundir al héroe en los distintos niveles de mando del ejército, con el fin de que su contribución significara un compromiso tácito con el héroe, de modo que los miembros del ejército de este modo se convirtieran en copartícipes y corresponsables de aquella iniciativa estatal. Luego, a nivel civil, fin de recaudar fondos no es el objetivo primordial, sino el objetivo es ver en relación al dinero recolectado el alcance y afán por Juan Santamaría a nivel nacional. Luego, la inauguración del monumento en 1891 llega un momento oportuno que va a permitir unir a la población costarricense en la medida que Santamaría es impulsado como el héroe de todos. Las fiestas y conmemoraciones además van a ser la plataforma de promoción definitiva de Juan Santamaría ante la población, ya que Santamaría va a servir como un elemento que une un pasado común, un destino afín, tanto de los grupos subordinados como del sector dominante costarricense. De esta forma, los liberales ligados al poder estatal van a legitimar el poder que ya tienen, impulsando además un héroe que posee rasgos populares y nacionales. Luego, el surgimiento de fiestas, héroes nacionales y demás símbolos patrios van a servir poco a poco para ir construyendo una cultura cívica que se va a manifestar en un sentimiento nacionalista, el cual va a unir el conglomerado social bajo un mismo ideal liberalista. De manera de conclusión, el periodo de 1885-1900 trajo consigo una serie de cambios. Dentro de los cambios de mayor relevancia, en este periodo se encuentra en primer lugar la incorporación de los liberales al panorama político nacional como un grupo dirigente de la sociedad, en consecuencia controlador del Estado costarricense. A su vez, Juan Santamaría se tuvo un beneficio y adquirió una creciente popularidad en el país. Además, el impulso dado por los liberales a esta figura lo promovió como un héroe ante toda la población costarricense. Lo tercero es que la prensa escrita fue el medio de comunicación que construyó la vía idónea por la cual los intelectuales liberales canalizaron sus mejores esfuerzos para difundir al héroe como un modelo o arquetipo a imitar por el conglomerado social. Como cuarto, la educación por su parte colaboró también en la difusión del héroe Santamaría por medio de su capacidad de movilización de masas, con el fin de aumentar la participación en las festividades y conmemoraciones promovidas por los liberales, también ayudando así a la transmisión oral de los hechos de Juan Santamaría. Por último, la figura de Santamaría se vio beneficiada con el propósito de impulsar un proyecto de consolidación a la nacionalidad en Costa Rica. En este sentido, la intención de promover a Santamaría como héroe tiene por objetivo legitimar el ascenso del liberalismo al poder
por medio de la creciente aceptación, tiene un héroe de extracción popular impulsado por el liberalismo.